Ok. Damos inicio a nuestra primera tutoría, jóvenes y señoritas. Muy bienvenidos a la asignatura Prevención de la Violencia Intrafamiliar y de Género. Somos el grupo virtual 5. Así que todos muy bienvenidos. Quiero saber si me escuchan, logran visualizar muy bien la presentación. Sí, se Sí, oye y licenciada. sí. Sí. Ok, bueno, vamos a dar inicio. Ya se nos había subido el material donde empezamos a abordar la temática. ¿Quién le gustaría empezar a hablarme un poquito de los fundamentos teóricos de la violencia intrafamiliar y de género? A ver, ¿quién me ayuda? Recordemos de que la violencia es una problemática de grandes dimensiones y que a diario, casi siempre sin éxito, tratamos de escapar porque en algún momento o en algún punto nos topamos con lo que es la violencia. ¿Quién quiere hablarme un poquito de lo que ha leído y de lo que ha comprendido? Y pues podemos ir ahondando con las diferentes aportaciones que cada uno de nosotros pueda ir proporcionando. A ver, jóvenes. Antes que nada, también felicitar a quienes ya enviaron las tareas. Les felicito. Recuerden que ese equivale a un porcentaje de la nota de 2.5. A ver, ¿quién quiere opinar? ¿Leticia? ¿Miguel? Lick, yo no tuve acceso a esto de los contenidos, siempre me pareció vacío, así que por eso no puedo responder. Incluso la tarea no la pude enviar si no fue del área personal, porque no sé dónde está subida. Ok, eso No aparece así en significa... evaluaciones. Bueno, déjeme, voy a hablar con coordinadora porque no sé por qué no le aparece. Porque esta se encuentra en la parte donde dice contenidos, en la parte de abajo. Ahí les aparece a ustedes el ejercicio de aplicación. Voy a consultar con coordinadora para Ajá, ver. desde el área personal yo pude observar lo de la tarea y ahí sí me pude meter y ya pude enviársela. Así que no sé si es que yo no me he fijado bien dónde es que está, pero... Ok, recuerden de que tienen como dos lugares. Aparece el de la asignatura y aparece la parte personal de ustedes. Esa solamente la puede ver el coordinador de cátedra. Entonces tienen que entrar directamente a Virtual 5. Si ustedes no entran ahí y solo se quedan en la parte personal, no van a lograr visualizar parte de la información que estamos transmitiendo. Entonces probablemente ahí se dio el error. Pero igual déjeme consultar y pues yo le hago saber lo que coordinación Sí, me va a igual, mencionar. si puedo solucionarlo, yo le digo a usted. Ok, me parece. Bueno, vamos a dar inicio, vamos a entrar de lleno en la parte de la temática. Como bien les mencionaba, la violencia se afirma como una problemática de grandes dimensiones a lo largo del tiempo. Es más, a diario siempre estamos luchando y tratando de escapar para no vernos en situaciones de violencia. Y esta de alguna manera nos afecta a todos. Nos genera inseguridad y temor. También es probable que con la regularidad ejerzamos violencia sin darnos cuenta o sin poner atención en ello, lo que yo les mencionaba en la tutoría de repaso. Por otro lado, estamos siendo influenciados por la gran cantidad de información, o mejor dicho, sobreinformación. Volvemos a la vista una nota roja, la violencia que otros ejercen y así sus consecuencias más severas. Cuando ustedes ven el periódico, ¿cuáles son la mayoría de las noticias que aparecen? ¿Qué es lo que más visualizamos en las noticias? Asesinatos contra la mujer, Ok, es feminicidio, es lo que correcto. mayormente se da.
estamos hablando de feminicidios, personas que aparecen, que han sido torturadas, mutiladas, y así sucesivamente estamos viendo una serie de violencia que va un poco más allá. O sea, rebasa los límites. Entonces nos encontramos con esa problemática y de repente la inseguridad, ¿verdad? Que no podemos ir de un lugar a otro, no nos podemos trasladar. Entonces, todo eso tiene que ver con parte de la violencia. O sea, no solo la violencia en sí hacia la mujer, hacia el hombre, hacia el niño, hacia el adulto. No, vivimos otros tipos de violencia en cuanto a nuestro contexto. Entonces, a veces incluso somos víctimas de la violencia. Y entonces, cuando se da este tipo de violencia, señalamos culpables, o sea, sabemos quién hizo algo, pero no lo señalamos. Nos hacemos de la vista gorda y no, yo no me meto porque no quiero tener problemas. Exacto, Lee. Eso quería como participar. Con respecto a lo de los feminicidios, ya se puede tomar como una consecuencia de la violencia que se está tratando en nuestro contexto cultural. Sin embargo, nuestros medios de comunicación, incluso nuestro contexto en sí, toma como que es algo común, tipos de maltrato, como que el hombre le hable mal a la mujer, le hable fuerte, que la madre castigue a un niño, que le pegue. Entonces los ve demasiado común y lo ven como algo correcto cuando sabemos que no es así. Entonces por eso no se escuchan muchas noticias de madre maltrató a su hijo, madre le pegó a su hijo, o esposo le pega a la mujer, no, sino que ya se ven noticias donde está bastante fuerte la situación, como que mataron a una mujer, mataron a un homosexual, eh, cosas por así. Sí, gracias por su aporte. La verdad, tiene mucha razón, o sea, muchas veces nos hacemos de la vista gorda o vemos que alguien está agrediendo a una mujer y son raros aquellos casos que la gente reacciona y se mete. O vemos que están maltratando a un niño. Créanme, es bien lamentable porque eh, se está luchando por erradicar ese tipo de violencia. De repente a los niños, o sea, todo debe ser con medida, hay castigos, pero yo no estoy a favor del castigo físico. O sea, yo sé que a un niño se le quiere, se le debe educar y se debe corregir, ¿no? Por ejemplo, si el niño se porta mal y empieza a hacer travesuras, entonces debo dar un correctivo, claro está. Pero ¿qué puedo hacer? Puedo quitarle lo que más le gusta, eh, decirle por qué se le está castigando, por qué se le está suprimiendo algo. Pero existen casos extremos de que los padres, los tíos o a veces los abuelos agarran lo que tienen en la mano, bolas de jabón, se las tiran, alambres de luz, palos, cinchos. Hay gente que, bueno, antes se escuchaba que a los hijos se les castigaba con lazos mojados, alambres de luz, y no crean que es algo que ya quedó en el pasado, no, en la actualidad me he dado cuenta de casos que aún sigue apareciendo este tipo de violencia. Entonces ya no es violencia en sí, sino que ya va un poco más allá, ya es una transgresión que hay. Entonces, probablemente esta madre, este padre sufrió este tipo de castigo y por ende esta persona está replicando una conducta que ella traía. Entonces, vemos como la conducta se ha venido dando de generación en generación y este mismo patrón ahí viene marcado. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Tratar de minimizar o soltar un poco este tipo de situaciones y no, o sea, lastimar, o sea, se debe de educar con amor, se educa, pero es diferente maltrato, violencia, a estar educando a un niño. Pocas veces nosotros reflexionamos sobre el proceso que conduce a una persona, a un grupo de personas, a verse involucradas en un hecho violento. Jóvenes, si nosotros analizamos por qué unos somos víctimas de violencia con mayor frecuencia que otras personas, ¿por qué yo soy víctima de la violencia? ¿Será que yo tengo una dependencia emocional hacia mi agresor? ¿Será que se me está dando el síndrome de Estocolmo, donde la persona siente atracción hacia el maltratador?
Sin embargo, también cuando el tema que nos ocupa es la prevención de la violencia y sobre todo la reflexión y el análisis de la realidad, son una condición ineludible. En este sentido, tenemos que discutir y entender el concepto de violencia, cómo se origina, cuáles son aquellos factores asociados a su generación, cuáles son sus consecuencias y cómo estas afectan a cada uno de nosotros en un momento específico. Entonces tenemos que ser capaces de discutir el concepto de violencia más allá de un uso cotidiano y comprender la complejidad que ésta en sí entierra. Entonces, estamos viendo lo que es la violencia y créanme, vienen diferentes estudios con diferentes poblaciones, se han hecho estudios aquí en El Salvador, Honduras, Belice, Venezuela, Colombia, tratando de cambiar esa situación. ¿Sabían ustedes que años atrás El Salvador se posicionó como uno de los países más violentos del mundo? Y ocupábamos el tercer puesto en Centroamérica y el cuarto de Latinoamérica. Imagínense el impacto que la violencia ha tenido a lo largo de nuestra historia y cómo ha venido esta aumentando y sumando diferentes elementos, diferentes factores. De un tiempo para acá la historia ha cambiado un poco. Sí, realmente ya no nos encontramos exageradamente con el montón de noticias de asesinato, crimen, violencia, violaciones, extorsiones, todo lo que en sí engloba lo que es la violencia. Ahora bien, la violencia, vamos a mencionar tres aspectos. Dentro de esto tenemos la violencia estructural, la violencia cultural y la violencia directa. ¿Quién me puede mencionar un poco de la violencia directa? Perdón, estructural. ¿Quién me ayuda? A ver, jóvenes, ¿quiénes han leído el material? A ver, jóvenes, por favor. ¿Me escuchan? Sí, buenos días, Lee. Buenos días. Disculpe, no había escuchado muy bien, es que mi máquina ha estado fallándome. Sí, comprendo. Decía sobre la La violencia. violencia estructural. Sí, dígame. Dígame, Ana Daisy. Hola. Hola, Ana Daisy. Ok, no sé si me escuchan, jóvenes. Creo que se le cortó el audio a ella. Ajá, Entonces, porque bueno, si gusta le sí, puedo sí, por responder yo, favor. porque ¿cuál era la pregunta, Liz? El ¿Sí? tipo de violencia estructural. ¿Algunos ejemplos? Sí, algunos ejemplos o qué es para ustedes la violencia estructural. Bueno, yo como no he podido leer un poco el material, ¿verdad? Entonces, supongo, y tomando en cuenta lo que dijo la vez pasada, entiendo que la violencia estructural se da entre dos entidades donde una domina a la otra persona de alguna manera, ya sea de forma psicológica o de forma física. Por ejemplo, que los marginen, que los discriminen por algo, creo que se puede entender como violencia estructural. No sé si estoy en lo correcto, me puede. Muy bien, está en lo correcto. Es parte de, recuérdense que la violencia la podemos describir de diferentes formas.
Pero más sin embargo, voy a leerles el concepto que nos define la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, y dice que la violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la muerte. Esto es según la Organización Mundial para la Salud en este año. También, dígame, Ana Daisy. Disculpe, licenciada, es que cuando yo iba a decirle algo, me pareció como que hubo interferencia entre mi conexión, no sé qué pasa, pero de igual manera mi máquina me ha estado fallando feo, entonces le Comprendo. pido disculpas, ya el compañero hizo referencia a algo ahí sobre la violencia estructural. Me imagino también de que la violencia estructural depende también, bueno, como entendido, ¿verdad? Sí, digamos en la familia, tal vez un abuso digamos, hacia un hijo, por decirlo así, ¿verdad? Eh, abusar más de lo que, o pedirle más de lo que tal vez él pueda dar. Entonces eso sería también una violencia en la cual uno de padre debería de ser consciente sobre eso, ¿verdad? Sobre lo que tal vez, digamos, si tiene un estudiante, un niño que está estudiando y él dice, no, no puedo hacer esto, entonces y uno trata la manera de inculcarle lo que tiene que hacer y tal vez está en contra de la voluntad de esa persona, supongo de que también tendría que ser una violencia estructural. No sé si estás de acuerdo. Sí, correcto. Gracias, gracias por el ejemplo. Es muy bueno, muy bueno. A ver, por acá veo otra manita levantada. Díganos. Buenos días, licenciada. Buenos días. Y a todos, a mi compañero, sin omitir a nadie. Bien, yo según lo que usted me explicó la vez pasada, yo tengo entendido que una violencia estructural debemos de acordarnos de que nosotros estamos en un medio donde somos social, tenemos situaciones económicas, o sea, estamos en una sociedad donde es integral, ¿verdad? Nosotros tenemos muchas cosas, entonces entiendo de que estructural, en la parte, si nosotros tenemos que no somos como los niveles económicos que se manejan en nuestra sociedad, de alta, baja, entonces creo que dentro de ahí nosotros sufrimos violencia cuando no cumplimos un cierto estándar. Entonces, y ahí es donde nosotros entramos, ¿verdad? En que nos vende menos porque no tiene nada, porque económicamente no tiene una posición. Entonces, y ahí están las divisiones sociales, ¿verdad? El de las altas sociedades, el de las high, que nosotros comúnmente podemos decir, ¿verdad? Y ahí es donde se da la violencia, por ejemplo, en las escuelas. Usted ve que van niños donde tienen una posición que hijos de doctores, una posición media, y vemos a los pobres niñitos que se esfuerzan vendiendo en el mercado, que sus mamás ahí los mantienen porque no tienen quien los cuide, y esos son los que más sufren este tipo de violencia estructural, porque ellos se ganan su alimento en un mercado. Entonces, y vemos que ellos son los que más sufren dentro de las escuelas, las burlas de sus compañeritos por no tener un nivel social o una economía. Entonces, desde ese punto yo entiendo la violencia estructural. No sé, es así. Corríjame. Gracias. Es como una exigencia, lo que le decía sobre el padre con el hijo, ¿verdad? Es como una exigencia. Si el grupo, digamos un grupo de sociedad, por decirlo así, tanto político como económico, ¿verdad? Estamos viviendo en un país muy crítico, el cual también está el ejemplo, por decirlo así, no es que me guste la política ni cosa que se parezca, pero estamos en un país muy, como por decirlo así, muy democrático, muy, digamos, negativo, por decir así, ¿verdad? Entonces, la violencia estructural depende, ¿verdad? De que aquello, digamos, yo
no soy nadie, por decirlo así. Yo no sé nada, estoy aprendiendo y yo espero comprensión tanto de mis compañeros como de mi docente, ¿verdad? Saber de que soy una persona de que quiere salir adelante, entonces, y ser discriminada, ser una persona que, o sea, no vista, eso me imagino de que también debe ser una violencia, o sea, una exigencia, como dice la compañera, ¿verdad? Que vemos al que es el hijo del doctor, es el hijo del diputado, es el, o sea, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esa tendría que también ser una violencia estructural, la cual va creando una insignia en aquel niño que es de bajo nivel, ¿verdad? No sé si está o estoy en lo correcto. Fíjense que no, aquí no hay respuestas malas, mas sin embargo se complementan. La violencia estructural engloba lo que es la pobreza, las condiciones estructuralmente, por ejemplo, cuando se nos limita lo que es los bienes como lo que es el alimento, el agua, el vestido, la vivienda, la salud, la escolaridad, la represión política, cuando se vulneran nuestros derechos como los relativos a la libertad de expresión, la reunión de movimientos de protección, ya sea jurídica, de movilizarnos de un lugar a otro, de la formación de la conciencia del trabajo, también es parte de la violencia, la alienación, cuando existen obstáculos inevitables a la satisfacción de las necesidades, tales como comprender las condiciones propias de la existencia de cada comunidad, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de alegría, también significados para nuestra propia vida. Entonces, debe de tener algún tipo de comunicación con la naturaleza. Entonces, si se percatan, dentro de la familia, ¿qué es lo que sucede? Hay problemas económicos. Hay problemas económicos, hay situaciones que van afectando y van como desencadenando aquellos pequeños problemas que de repente empieza a aparecer lo que es la violencia intrafamiliar. Con respecto al trabajo, en los estatus, las jerarquías, como lo mencionaba la compañera, las jerarquías, el jefe muchas veces es explotador, humilla al trabajador, lo somete a situaciones muy, ¿cómo les diga? Muy inestables. Por ejemplo, si el jefe siente cierta atracción hacia una trabajadora, empieza el acoso, ya eso es violencia. Se da el acoso laboral, entonces, como ella no quiere nada conmigo, vengo yo y la empiezo a humillar, la empiezo a denigrar dentro del trabajo, empiezo a ponerle faltas y amonestaciones y hasta que esta persona acceda a lo que él desea para la violencia. Entonces es lo que mencionábamos, la jerarquía, el que está arriba siempre queriendo pisotear al que está abajo y el que está abajo muchas veces se queda en ese estatus y dice, no, pues yo nací para ser pobre y me quedo pobre. Entonces es parte de la alienación y la detentación que se da dentro de lo que es la violencia estructural. También esta nos permite conseguir las realidades sociales, siempre conflictivas, podían ser vistas desde las relaciones interrelacionales y mediaciones entre las diferentes regulaciones negativas de los conflictos que realmente llevan a la violencia estructural. Las diferentes regulaciones positivas tienen que ver con lo que nos hablaba ese señor Martin Luther King, para hacer un poquito de referencia. Ahora bien, con la parte de la violencia cultural, ya eso ya lo habíamos mencionado un poco, pero tiene que ver con la violencia que se hace a nivel del racismo, a nivel de otros aspectos como por ejemplo, encontré algo aquí en el material y lo subrayé. En el material sexismo, habla, dígame. sexismo, homofobia. Correcto. Tal. Habla de todo ese tipo de situaciones, o sea, de repente creemos que porque una persona es lesbiana o es gay, se nos va a pasar a nosotros, o sea, como lo vemos como una enfermedad que se nos puede transmitir y nada que ver. Entonces yo subrayé aquí en el material donde dice que según Galton es la violencia principal de la cual se deriva y se legitima la violencia directa y la violencia estructural. En la violencia cultural se encuentra eso, yo lo subrayé para
para hacérselos mención a ustedes. Entonces la violencia cultural podría decirse que es como la base para que surjan las demás violencias, porque empezamos a hacer, yo no quiero ofender y muchas veces por ser de un lugar, muchas personas se burlan cuando nosotros hablamos, cuando expresamos una palabra. Entonces empiezan a remedar y decir, ay, soy de tal parte y hablo solo con AJ, o soy de tal parte y solo hablo caliche. Entonces, esa es parte de la violencia. Y saben que se da una violencia porque independientemente del lugar de donde se venga, es su propia lengua, es su propio idioma. Y si nos remontamos a las historias de nuestros antepasados, entonces vamos descubriendo el porqué el uso de ciertas palabras. Pero mucha gente, en vez de culturizarse, lo que hace es violentar y hacer burla. Y de esa manera empieza el bullying dentro de los centros escolares y no se diga en los centros laborales. Y así sucesivamente. La violencia directa, ¿quién me puede decir algo de la violencia directa? Creo que es la única de las tres que se puede ver de forma visible, que las otras dos pueden estar ocultas y esta no. Correcto, gracias. La violencia directa, encontramos lo que es el triángulo de la violencia. Esa es la que realmente nosotros percibimos. Es cuando ya de repente ya vemos a mamá o a nuestra hermana o a una vecina con el ojo morado, con moretones en su cuerpo. Disculpe que la interrumpa, quería participar, ya que no lo he hecho casi en toda la... sí, bueno, como decía usted, ¿verdad? Que la violencia directa es la que ya se ve a simple vista, ya cuando hay agresiones físicas que empezamos a ver tal vez a la mamá o al papá o a la hermana ya con un moretón y que empiezan a querer a decir, no es que me golpeé, no es que me golpeé con un objeto, por no querer aceptar que ya está en una violencia familiar, bien con la pareja o tal vez no posiblemente solo con la pareja, sino que pueden haber algunos otros factores también. Pero hay muchos casos que prefieren solo disimular y no aceptar las cosas y no ver que están en un error aceptando una violencia, porque como bien sabemos que para lo que es nosotras las mujeres no tenemos que permitir que nadie los maltrate y nadie abuse de nosotros como físicamente y psicológicamente. No sé si estoy en lo correcto o me corrige. No, está en toda su razón. Lastimosamente, muchas mujeres y también muchos hombres caen en la violencia. Porque hoy no crean que solo la mujer es violentada. Existen hombres que son violentados por las mujeres y parece gracioso, déjenme decírselos. Pero hay casos donde el hombre llega golpeado increíblemente por la mujer. También hay casos de que... Eso sí es cierto, que hay, bueno, hay mujeres que maltratan al hombre, o sea, yo pienso que ni como la mujer tiene que recibir un maltrato, ni como el hombre tampoco, porque no está nada correcto que haya un maltrato hacia la persona ya sea un hombre, ya sea mujer. Correcto. Es cierto. Hola, aportando sus comentarios, compañera y licenciada, y es que existe una controversia en la actualidad, porque es obvio que a lo largo de la historia la mujer ha sufrido mucho maltrato, que no lo vamos a negar, debido al sistema patriarcal en el que estamos. Sin embargo, ahora que estamos en la actualidad y que se quieren defender esos derechos que tienen las mujeres, que no se maltraten las mujeres, también se cae en el maltrato al hombre debido a este nuevo pensamiento donde la mujer sí es cierto que se tiene que defender, pero en su defensa lo que hace es maltratar al hombre, ¿verdad? Tanto psicológicamente como a pocas veces físicamente. Sí, correcto. Tiene mucha razón. La violencia ahora es recíproca. Hombre y mujer se están violentando. Como el compañero lo menciona antes, la mujer, ¿verdad? Pobrecita la mujer, ella
ella era la que golpeaban, ella era la agredida. Yo no estoy tratando de minimizar de que la mujer, no, pero también quiero hacer un equilibrio porque no solo la mujer es violentada, también el hombre. Muchas veces los caballeros se ocultan esto, son acosados por otros hombres. Es terrible. Hay mujeres que acosan a hombres sabiendo que están comprometidos y ahí están las mujeres, encima como avispitas sobre el pastel. Entonces, esa es una manera de generar violencia. Y si las unimos las tres, tanto violencia estructural como cultural y directa, vemos que hay un punto donde se conectan ambas. Normalmente en la cultura es el hombre quien coteja a la mujer. En los tiempos modernos no está de más que ahora la mujer exprese lo que siente hacia un hombre. Obvio, toda vez y cuando ese hombre no sea un hombre comprometido, valga la redundancia, o igual la mujer. Pero de repente nos empecinamos y decimos, no, ese hombre va a ser mío, o esa mujer va a ser mía, y empezamos de alguna manera a utilizar la violencia. Y puede que sea estructural o puede que sea directa. De repente puedo estar hasta amenazando a alguien y decirle, mira, si no lo dejas, te va a pasar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces ya es una violencia directa, porque estoy amenazando, estoy intimidando y estoy violentando y al mismo tiempo detentando los derechos de una persona. Veamos. En los tres tipos de violencia, que es lo que ya mencionábamos, según lo explica Galton, el ángulo C representaría la raíz del conflicto y estamos hablando de la violencia cultural. Luego pasamos al conflicto A y B, que van aumentando el aspecto negativo. Entonces la violencia pseudoestructural y de luego aparece de forma directa. En forma directa podría ser en un ambiente laboral, yo renuncio. Ya desde ahí violentaron mi derecho. O sea, si yo me veo obligada a renunciar por acoso laboral, alguien está intentando mis derechos. O si yo me tengo que ir de la escuela porque estoy siendo amenazada por un grupo de compañeros o una compañera, entonces, ¿qué hago? La violencia se dio de manera directa y ya está afectando mi proceso. Ahora bien, la sexualidad y el género puesto desde la política. Los temas de interés nacional e internacional como la sexualidad son factores indispensables de incluir en las políticas públicas. De un país también debemos de incluir el plan del gobierno con la transversalización del enfoque de género. Como sabemos, existen diferencias posturas con respecto a la sexualidad y pues la política. Muchas veces hacemos burla y decimos, es gay, ¿verdad? Por ejemplo, sin ofender, ¿verdad? Al alcalde de Santa Tecla, a todo el mundo la mariposita, y así se hacen diferentes comentarios. Entonces todo eso, jóvenes, va afectando de alguna manera o cómo van tomando nuestros representantes, van tomando o manejando diferentes leyes que puedan beneficiar para evitar el maltrato al que muchas veces se están sometiendo. Imagínense, a principios de año se dio una noticia de que una persona, por ser gay, lo asesinaron aquí por esta calle que está atrás del Bloom, cerca de la universidad. Esa calle es muy famosa, pues muchas personas con otro tipo de género están realizando un tipo de trabajo, pero se ven afectadas por la misma violencia. Entonces, es ahí donde hay que tomar mucho hincapié, o sea, pensar un poco en el marco legal y constitucional, las normativas que debemos de tener, si hay normativas a nivel internacional y todo eso, para poder ayudar a este tipo de personas en el rol que tienen dentro de nuestra sociedad. No sé si alguien más quisiera aportar en este apartado. También debemos de recordar que la educación no debe ser sexista y no debe coartar la oportunidad o la igualdad que tienen los estudiantes para seguir estudiando. ¿Alguien quisiera aportar un poco más? Bueno, también quiero mencionarles que dentro de la normativa nacional, más bien en la Constitución de la República de nuestro país, en el año, espérame, quiero acordarme, en el año
1983 reconoce que todas las personas somos iguales ante la ley. Para el goce de los derechos civiles no podrán restablecerse, y parece que dice que también habla de las restricciones que se deben dar, y esto más adelante lo refuerza en el artículo 3. Y así sucesivamente las leyes van hablando de que todos tenemos derechos. Y también dentro parte de las reformas que este debe tener. Aquí también dentro de las leyes encontramos la ley de la educación superior, la ley de la protección integral del niño y el adolescente. Estas están, creo que están vigentes desde el 2009, si no me equivoco. Y ese va constituyendo lo que es el cuerpo normativo más importante que va a garantizar el ejercicio de los derechos humanos. Y así sucesivamente. También me parece que en el 2012 se habló un poco de la Ley Especial Integral para la Vida Libre de Violencia, que fue lo que vino a cambiar muchos aspectos en cuanto a la parte laboral de la mujer, los derechos que la mujer tiene, la libre acá más que todo se habla de la libre violencia, las mujeres tenían donde buscar apoyo y ayuda, pero lo que me llama la atención es la parte que les mencionaba, existen hombres violentados, pero ¿saben qué sucede? Cuando esos hombres llegan a poner denuncia, hay hombres muy machistas que están dentro de los órganos, por ejemplo, la policía, les hacen burla. Entonces, culturalmente a nadie le gusta que se burlen de uno. Entonces, en cuanto a la política de equidad y igualdad de género, el Ministerio de Educación trata de educar al pueblo salvadoreño, a nuestra sociedad, sin discriminación de género, aplicando los siguientes principios rectores de la política, pero eso lo podemos encontrar en las plataformas del MINET. Solo voy a mencionar dos, creo que está el principio de igualdad de derechos y también creo que está el principio de equidad. Esos ahí los pueden encontrar y habla también de la discriminación, de la laicidad y el principio de la transversalidad. Esos son de los que me recuerdo ahorita así a grosso modo. Entonces, ahí vemos cómo en el Estado, el gobierno, han venido trabajando en estas situaciones para favorecer al pueblo en general. Ahora bien, relación entre género, sexualidad, educación integral de la sexualidad. ¿Qué comprenden con esto de la relación entre género y sexualidad? ¿Quién me ayuda? A ver, jóvenes. Uno, por favor. Bueno, creo que es, aunque se pueden sentir como conceptos relativamente sencillos de entender, hay que tener cuidado en la actualidad cómo se van a abordar debido a las diferentes comunidades como la LGBT que han venido creándose. Entonces, a la hora de que nosotros vayamos a identificar a una persona con un género, con una sexualidad en específico, no tenemos que hacerlo de una manera directa y que tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Bueno, creo que muchos nos hemos dado cuenta que en la actualidad ya las personas se identifican con otro tipo de género, e incluso hay una sexualidad no binaria, creo que es. Ya se identifican. ¿Ah? La PAM creo que es. Que ya no son ni hombre ni mujer. Entonces, yo no digo que esté mal. No digo que esté mal que se estén creando nuevas formas de cómo se sienten, pero sí hay que entender la diferencia entre qué son, o sea, que son hombres o son mujeres, bueno, ¿sí? Son femeninos y son masculinos. Más adelante. ¿Verdad? Y no confundir eso. Y como docentes también nosotros tenemos, tenemos la responsabilidad de que los niños no confundan los conceptos, más allá de cómo me siento, que soy. Es como se siente, digamos,
hermafroditas y no sabe si de qué sexo podría sentirse, si hombre o mujer, aunque existen hermafroditas que traen los dos sexos y ahí es donde influye lo psicológico, ¿va? De que debería de orientarse al niño desde pequeñito, ¿va? ¿Qué sexo es? Los órganos que tiene, ir influyendo en ellos algo específico para que ellos vayan entendiendo, ¿verdad? Y no confundir lo que, o que no lo confundan en la calle, por decirlo así, porque esa tendría que ser también o sea, como forma de violencia, de confundirlo, ¿verdad? No sé si estoy en lo correcto. Claro, tienen parte de información, por eso se habla de educación integral de la seguridad. Pero antes que nada, vamos a definir cuál es la relación entre la parte sexual, o lo vamos a decir como el sexo y el género. Para empezar, el género es la forma en que cada persona se siente. ¿Cómo yo me siento? Me siento como mujer, me siento como hombre. Por eso puede responder o no con el sexo asignado al nacer. Puede que yo nazca niña, pero en el proceso me puedo sentir hombre. Esto tiene que ver con parte de la genética, si tengo más cromosomas masculinos que femeninos. Entonces, el género que cada persona siente, independientemente con el que haya nacido hombre o mujer, una persona nació hombre puede sentirse que su identidad de género es femenina y viceversa. Entonces, ahí se da la relación entre el sexo y entre la sexualidad y el género. Ahora bien, la expresión del género es como nos mostramos nuestro género al mundo, a través de nuestro nombre, cómo nos vestimos, cómo nos comportamos, cómo interactuamos. Puede que yo me sienta hombrecito y de repente empiece a vestirme como hombre, me corto el cabello cortito, no me maquillo para nada, y empiezo a usar camisitas apretadas más. Sé de señoritas que se sienten caballeros y lo que hacen es ocultar sus pechos. Entonces, ¿qué hace? Se fajan para que no se les vea la voluptuosidad de sus pechos. En cuanto a lo que es la orientación sexual, esto tiene que ver más que todo, jóvenes, con la atracción física, emocional, la parte erótica, la parte afectiva, y también incluimos la parte espiritual que sentimos hacia otra persona. Entonces, esa atracción puede ser hacia una persona del mismo género. Aquí ya empezamos a hablar de la parte de lesbianas y gay. El género opuesto, el heterosexual, o ambos géneros, si es bisexual. Entonces, las personas, independientemente de su orientación sexual, puede ser identidad o expresión de género. Acá, en expresión de género es donde entra la parte del pansexual. A lo largo de la vida es posible que pueda cambiar la orientación sexual la persona, pero siempre y cuando se vea implícito esos elementos que les estoy mencionando. Hay cosas que estoy diciendo que no están dentro del material, pero es una forma de irles informando un poquito más. Cuando hablo de la parte del sexo y género, esto no está en el material, pero igual quiero que lo sepan. Hablamos del sexo biológico. Hace referencia a aspectos físicos objetivamente mesurables de cada uno. Acá estamos hablando de la parte de los cromosomas, si tengo pene, si tengo vagina, las hormonas y entre otros elementos, pero a nivel interno, a nivel biológico. Con la parte del género, es una construcción social y cultural binaria. Comúnmente asociada al sexo biológico, es que la sociedad espera de los varones y las mujercitas. Entonces normalmente dicen, ¿y qué fue? ¿Fue niño o fue niña? Entonces siempre nos vamos enfocando en la parte del género. O sea, tiene pene, es niño, tiene vulva, es niña. Así. La identidad de género tiene que ver con la vivencia del género, tal como cada persona lo percibe, cómo lo siente. Yo puedo ser un hombrecito, pero de repente no, yo me siento más atraído por la parte estética, las uñas, y me puedo sentir atraído por vestido, o sea, todo lo opuesto a mi género. La expresión de género, pues como ya lo habíamos mencionado, se vincula cómo mostramos nuestros genes, cómo muestro mi género al mundo entero, cómo quiero que perciban a la Yasmín Quinteros, cómo a nada y si quiere que la perciban.
igual, entre estos elementos, yo puedo ser expresiva, puedo ser introvertida, de repente puedo ser el alma de una fiesta sin haber adquirido alguna bebida, algo embriagante, y yo soy el alma de la fiesta. Entonces me doy a demostrar al mundo cómo yo soy. Soy una mujer extrovertida, soy una mujer introvertida, o sea, soy una mujer polémica, como los artistas, en este caso, ellos nos ven en una imagen de género. No nos vayamos muy lejos, la artista esta, la Niurka, sabemos que es una mujer polémica, siempre ella peleando, es extrovertida con su forma de vestir, sus uñas exóticas, o sea, vemos a manera de ejemplo cómo ellas venden su género. En cuanto a la orientación sexual, es la atracción física, emocional que nosotros sentimos y experimentamos hacia otras personas, puede que sea del mismo sexo o pueda que no. No sé si hay dudas, jóvenes, hasta el momento. No, Lick, solo eso de que comentar de que actualmente, ¿verdad? Como les digo, existen otras definiciones de género que se han inventado. Como les decía, mire, estaba buscando, está no binario, agénero, bigénero, como las personas, obviamente esto es una construcción social, el género, ¿no? Entonces, al intentar entender cómo se sienten ellos, inventan nuevos géneros con los cuales se sienten identificados. Correcto. Y ya después viene la otra jerarquía que usted hace ahí de, bueno, no sé si puede regresar atrás. Ok, ahorita. Vale, cuando ya se identificaron con un género, eligieron un género, entonces la identidad de género es que lo viven por medio del concepto. Se expresan y al final tenemos la orientación sexual, así. Entonces va variando, se va dando una transculturización. Bueno, hay gente, no nos vayamos tan lejos, hay gente que se enamora de un objeto, de una fruta, de un animal y se casan. Yo me he quedado, ¿hasta dónde hemos llegado? O sea, la naturaleza humana, ¿hasta dónde ha llegado, verdad? ¿Y a su criterio, Lick, es incorrecto que suceda eso? ¿O cómo deberíamos tomarlo nosotros como profesionales? Si lo vemos, bueno, veámoslo como profesional, porque si lo vemos por la parte religiosa, por la parte social, diríamos que es una aferración, ¿verdad?, ante Dios. Pero si lo vemos por el ámbito profesional, estamos claros que cada quien es libre de sentirse como quiere. Yo no puedo hacer nada y obligar a una persona que tiene más hormonas femeninas a sentirse como hombre. Ahí estaría como profesional detentando a esta persona, estaría violentando sus derechos. Entonces nosotros debemos de respetar, por eso en la parte de la política hablaba de los derechos. Hay derechos. Entonces, ¿cómo yo voy a obligar a un caballero que él tiene su preferencia sexual hacia los hombres? ¿Cómo lo voy a obligar yo a que ese hombre se case y tenga un hogar? Entonces, eso entra en la parte de por qué se da lo que es la infidelidad, por qué se da la parte de la violencia intrafamiliar, porque en ese caso quizás la mujer se percata de que su orientación o su preferencia es otra, hacia otro género, entonces empieza la mujer a violentar y a detentarlo, diciéndole, sos un marica, o viceversa con las señoritas. Entonces se da este tipo de problema. Y realmente sí afecta a la persona. Entonces nosotros como profesionales estamos en la obligación de ayudar y apoyar a esta persona, porque hay niños que a los 9 años ya sienten la preferencia y la atracción hacia el niño. Entonces usted no puede venir y decirle, mire, usted es un hombrecito y por ende tienen que gustarle los machitos, las niñas. Entonces, desde ahí empiezo a detentar los derechos de ese niño. Más sin embargo, hay casos donde hay confusión en la orientación sexual. No sabe si le gustan las niñas o si le gustan los niños. En ese caso, como profesional, podemos orientar.
pero no imponer y decir, mire, usted es un niño y por ende le van a gustar las niñas, porque de repente puede que él tenga más atracción ya por los niños, pero no está definida su orientación. O sea, no sabe realmente si siente la atracción física hacia la niña o hacia el niño. Dígame, Ana Daisy. Es como, sería como violentar la identidad de cada ser humano, o sea, digamos, la vivencia externa e individual del género depende de tal como sea cada persona. Si estaría obligándolo a ser o a no ser correspondido a su forma de sexo, ¿verdad? Porque si, digamos, si él, o sea, si es niño y si se le obliga que como él es niño y nació niño, estaría violentando el derecho ya, digamos, cuando ya esté grande y tenga preferencia para otro niño. Exacto. O sea, eso sería la cual podría corresponder o no con el sexo asignado en el momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo o que podría involucrar la modificación de la apariencia, o sea, una apariencia a la función corporal de lo que puede ser si él va a elegir, o sea, cada quien va a elegir ser lo que es, pero tenemos varios artistas que dicen, ay, bueno, ¿y por qué si era mujer y se hizo hombre? Tenemos a Ricky Martin, por ejemplo. Ay, sí, yo sorprendida cuando salió del closet, pero igual. y yo, ¿qué? ¿Qué pasó ahí? O sea, uno se sorprende y uno dice, bueno, pero si hasta hijos tiene, ¿verdad? Pero, y si tiene de los dos sexos, como decimos, ahí cabe la palabra hermafrodita. Así Pero que en son sí, Ricky Martin no es hermafrodita. Él mantuvo en silencio la parte de su preferencia o su orientación sexual por el qué dirán de las personas. Él se sentía que le podía afectar en su carrera. Entonces prefirió callar. Entonces, de alguna manera se le estaban violentando sus derechos al momento de estar reprimiendo. O como para agarrar fama, de decir, bueno, ya Va a perdí perder fama, voy a ver público. si agarro más, ajá, para no perder el Correcto. público. Una manifestación externa de género ahí. Correcto. A ver, tengo acá a Mirna levantando la mano. Dígame, Mirna. Fíjese de que hablando de eso, yo considero de que eso es cuando usted dice de que los niños no le den al patrón, usted porque es niño no tiene que llorar, no tiene que jugar con muñecas, yo creo que eso entra en una violencia cultural. Yo le expreso eso porque fíjese que yo vengo de un hogar donde de letras no se come y es sumamente machista, la cultura machista, totalmente machista, donde la mujer prácticamente es esclava del hombre. Y yo sufrí eso en mi hogar, mucho. Entonces hoy que estoy estudiando, desde que inicié a estudiar, yo he estado cambiando esos patrones que hay en mí, porque yo en la escuela también sufrí de eso. Yo tenía una maestra que ella, los varones no tenían que hacer la limpieza, solo las hembras, porque los varones no tenían derecho a agarrar una escoba, y era que bien complicado. Entonces yo siempre, eso es injusto, si ellos tienen lo mismo, entonces yo siempre llevaba la manera de contradecir eso. Aunque en mi hogar vivía eso y a veces yo entendía, decía, tiene razón, decía yo, y llegaba a un punto que era así, ¿verdad? Y aunque yo lo vivía en mi hogar, yo trataba de contradecirlo en la escuela, pero igual hay momentos que me acoplé, yo me acoplé y lo dejé así porque ya miraba yo que era problema. Entonces, no dejaba así. Pero cuando entró mi hermana a estudiar, mi hermana es muy diferente a mí, ella es, ya, no, sí es lo mismo, me dice. Yo a veces le digo, pobrecito mi hermano, fíjate, hacerle tal cosa y que no sé qué. Me dice, no, ¿por qué? Si él tiene las mismas capacidades que vos, tiene manos, ¿por qué no lo haces? Y ahora qué complicado. Y con otra de las cosas es con lo que está presentando. Fíjense que yo tuve en mi escuela 2 compañeras de primero a noveno y ellas, su identidad, las 2 mujeres, pero resulta que hoy ya ellas están en Estados Unidos, ya estando fuera del país, ella ya su orientación sexual es diferente. Entonces, pero fíjense que no se han saltado, ellas yo las veo, se visten como mujeres, bien lindas ellas las 2, bien bonitas, pero ellas viven
con otras mujeres. Su pareja es otra mujer. Y entonces yo respeto eso, porque aún yo tengo comunicación con él, y yo las respeto, y yo le digo, bueno, qué bueno, sos feliz, si sos feliz, bueno, eso está bien. Y ella dice, no, o sea, a mí no me importa lo que dice la gente. Entonces, a pesar del machismo en el que convivimos en la escuela, ¿verdad? Y todo, yo digo que quizás también eso tuvo mucho que ver, que ellas miraban mucho machismo, y verse otra igual que ella, pues las entendía, las comprendía. Entonces, pero sí, la identidad de género, la expresión de género, se ven como mujeres, son Claro. mujeres, pero su orientación sexual sí, ahí es diferente. Así que hay cosas que se saltan. Hay un artista en Brasil, él se llama Pablo Vittar, y fíjese que él es Pablo Vittar como artista, su nombre es Pablo Vittar, pero si usted lo ve en su video, él es una mujer totalmente transformada, es una mujer y cualquiera se puede confundir. Así es que hay cuestiones y son cosas bien complicadas dentro de la escuela, que lo ponen entre la espada y la pared, que tiene que aprender a enseñarle y a que se acepte tal como él se presenta. A ni modo, o sea, y uno tiene que y no violentarlo ni exigirle. Entonces, yo tengo una experiencia de un colegio con un niño, no soy docente, pero sí la he ejercido, y viera qué complicado, el niño por violación se hizo así, entonces, y él mostraba ya, decía que él le gustaban los hombres, y viera qué complicado. Así es que uno no hallaba, yo a inicio estrenándome allí, supliendo a la docencia, yo no hallaba qué hacer, yo le decía, ¿y por qué? Hasta que comprendí de que él era así, ya le había gustado, porque él hasta esa fecha lo violaban. Entonces él no podía hablar porque era el sustento de la casa. Y era que es bien difícil, uno se enfrenta a situaciones donde se encuentra atado. Y como si uno le decía a la abuelita, y la abuelita, y era que esos son temas donde uno se humaniza, se siente atado y no haya que hacer, porque eso era dejarlo al niño sin alimento. Y era que esas situaciones son bien delicadas. Compañera, tal vez agregando un poco a su caso, como comentario, ¿verdad? También puede resultar de que es que nuestra estructura es tan compleja, nuestra estructura cultural, sí, ya que no se puede, o sea, el niño quizás siente, me violaron, entonces tengo que ser homosexual. Quizás dentro de él hay un conflicto psicológico, y por eso él siente que tiene que ser homosexual por la situación que pasó, cosa que no debe de estar relacionada, porque él tiene que, ¿cómo le puedo decir? Tiene que superar el conflicto que tuvo, y después es donde vienen las preguntas de uno: ¿qué soy? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero de mi vida? ¿Cómo me quiero mostrar al mundo? ¿Y de qué manera voy a ser feliz? Entonces ahí viene una construcción de mi género y mi persona. No sé, Lick, si estoy Es que fíjense mal. que yo creo que ese tipo de personas a veces es por la experiencia que tuvieron. Entonces les gustó y ya se quedaron así, porque eso es lo que pasaba en él. Eso era repetitivo en él. Eso, entonces a él, y eso era desde chiquito. Imagine que él tenía 12 años cuando yo lo conocí. Si hoy lo veo es un muchacho y él no cambió. Entonces yo lo que percibo es que a él eso fue tan repetitivo que a él le gustó y ahí se quedó. Entonces por su experiencia se quedó así. Entonces, o ya existía un patrón en él, a lo mejor. O sea, un patrón como prevención, como podría decirle, como que ya la violencia estaba desde pequeño hacia él. sí, eso sí ya estaba, desde muy pequeño él había sido violentado. Ya Entonces traía ese patrón en su mentalidad, o sea, como no fue orientado psicológicamente, no fue orientado, o los padres nunca se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo en él. Ahí es donde ya cabe la violencia intrafamiliar, ¿vean? En donde un padre no se da cuenta. Lo que debemos de recordar que la mayoría de nuestros niños en nuestra sociedad viven con sus abuelas. Entonces las abuelas generalmente tienen ese patrón bien machista.
Entonces, y donde los niños a veces callan todo eso. Eso tenemos de recordar lo que la mayoría de nuestros niños, sus padres están en Estados Unidos y ellos solo reciben remesas, dinero. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, prácticamente en él, sus padres lo habían abandonado. Para él la abuelita era su mamá. Entonces, eso es lo que pasaba. Entonces, el tío era el sustento del hogar. Entonces, si él hablaba, se quedaba sin comer, su abuela y él, y sin estudio, y era que es bien complicado, pero yo ya lo veo grande y él nunca cambió, es más, ya es su identidad, él se llama, ¿qué? Paola o algo así. O sea, viera que son cosas que uno cuando no conoce a veces tampoco, uno trata de ayudar, porque yo traté de ayudarlo por una iglesia, su abuelita iba a la iglesia, pero nunca dio resultado, él no quiso. Así es que. Okay. Gracias, agradezco el aporte que han hecho Jorge, Ana Daisy y Mirna. Si ven mi rostro, estaba procesando todo lo que estaban expresando, y me encanta la idea, o me fascina, porque están manejando con una madurez el tema y no lo ven como un mito, como un tabú, sino que hablan espontáneamente y tienen mucha razón en los elementos que mencionan. Si a este niño, a su corta edad, cuando empezó el abuso sexual, parte de la violencia, a este niño se le hubiera podido ayudar, pudiéramos en algún momento haber cambiado ese patrón de orientación sexual. Pero ¿qué pasó? Lo que Mirna decía, al niño le gustó. Si nos vamos a la parte fisiológica de nuestro cuerpo, en la parte del ano, como somos adultos, voy a hablar tal cual las palabras. En la parte del ano hay terminaciones nerviosas. Quiere decir, si uno al ser estimulado genera placer. Entonces este niño se acostumbró, naturalizó y invisibilizó la parte del abuso, y él en su mentecita, un niño pequeño, sin alguien que lo defendiera, sin alguien que le diera una orientación adecuada, este niño lo vio como algo normal, lo procesó, hizo una asimilación y una acomodación de lo que él estaba viviendo, vio las limitantes, vio las desventajas. Aparte de eso, nosotros no sabemos cómo él era sometido para tener la relación sexual. Entonces, hay diferentes elementos. Si el niño se sentía solo, si el niño se sentía desprotegido, y de alguna manera se generó la parte del Estocolmo, que la persona, la víctima, se enamora del victimario y encuentra un vínculo afectivo de alguna manera. Entonces, probablemente en un momento oportuno, cuando se dio la primera violación, se pudo haber ayudado al joven. Pero como lo naturalizó, lo invisibilizó y lo volvió como parte de su vida, entonces probablemente pudo haber sido un hombre que pudo haber sido marcado por su pasado y podría haber tenido otro tipo de vida, pero lastimosamente en este caso, él ya, su orientación sexual pasó, su expresión de género cambió, al igual que probablemente estaba ahí el detonante de la parte de la identidad de género, que ya venía con una predisposición genética, probablemente, no estoy diciendo él era así, entonces pues que se dio la situación. Lastimosamente muchos de nuestros niñas y niños son abusados. Yo soy una de las personas que está en contra de los pedófilos. Me sentí, es más, fue una de las que se expresó cuando escuché que ellos quieren legalizar la pedofilia. Yo fui una de las que puse el grito en el cielo, porque ¿cómo es posible una persona que se excite y encuentra placer a través de un niño o una niña? O sea, algo malo está pasando. Y ahí yo sí lo considero como un severo problema psicológico, porque ¿cómo yo voy a maltratar a un niño? Pero ellos dicen, no, solo queremos ver, pero si le gana el deseo, y entonces ahí es donde abusan de los niños. Entonces ahí empiezan a aparecer las modalidades de la violencia. Encontramos violencia psicológica, la violencia física, violencia sexual, la patrimonial y la simbólica. Y como ustedes pueden ver en la parte de la violencia psicológica, muchas veces en la que podemos apreciar, por ejemplo, un ejemplo de violencia psicológica, cuando empezamos a humillar a alguien, cuando empezamos a decirle, sos un inútil, no servís para nada, sos un bruto,
Yo no soy de ese de que a los niños les diga, vos sos tonto, sos un burro, o empiezo a comparar al niño con el vecino, con el otro, con el otro. Desde ese momento yo estoy haciendo una violencia psicológica. Le estoy bajando la autoestima al niño o a la niña, o aún al adolescente, cuando le digo, quítate de aquí, sos bueno para nada. O sea, hay veces nuestras palabras tienen un impacto en las personas que no tenemos, no sabemos medirlo. Una vez alguien dijo, escuché a alguien decir, mejor pegame, pero no me digas esas cosas, porque la mamá le gritó y le dijo que mejor no hubiera nacido, que se hubiera muerto o lo hubiera abortado. Entonces la hija, al escuchar esas palabras, o sea, la guardó para sí misma, y créanme que son palabras que marcan a un hijo, puede ser pequeño, un adolescente, aún ya de grande, son palabras que marcan. Dentro de la violencia física, pues es la que nosotros vemos, ¿verdad? También aclarar en la violencia física que muchas veces se da dentro del hombre y la mujer, en la pareja, se da cuando le dice, no, ni para la cama me sirve, no, esta no sirve ni para nada. Entonces, hacen las conjeturas y quiere decir sí o no, la mujer y el hombre, pues, afecta a nivel emocional, más si tenemos una dependencia emocional a esa persona, más si dependemos económicamente de esa persona, son aspectos que nos van afectando. Entonces, por eso siempre decirse, mire, arréglese, póngase bonita, o sea, pero no lo haga para la otra persona, hágalo para sí mismo. Entonces, es parte de la violencia psicológica. Por eso siempre les dice eso, arréglese, cambie, mejore, báñese, échese una manita de gato, igual los caballeros, quítate esa barba, o sea, es cosas que les ayude a mejorar dentro de lo que es la parte psicológica. En la violencia física, pues como ya lo habíamos expresado, es lo que nosotros vemos ya. Cuando la persona aparece con los grandes moretones, las vemos con las grandes gafas a las señoritas ahí, hombres con grandes chindondos en la cabeza, todos aruñados como que la gata los agarró. Entonces, es cuando ya vemos esas expresiones. Sabemos que algo está pasando dentro de ese hogar o dentro de esa familia, así lo estamos viendo. La violencia sexual, pues es la que ya les habíamos mencionado y ustedes pusieron el ejemplo, niño abusado, mujeres acosadas en el trabajo, hombres igualmente acosados, y la máxima expresión es cuando se da la violación, cuando ya se da la penetración. A mí lo que me incomoda mucho de la violencia sexual o el acoso sexual, que una ocasión acompañé a una persona a poner una denuncia por violencia sexual y dijo el policía, y la penetró, porque si no la penetró no hay delito. Entonces me molestó mucho y soy de las raras personas que en ocasiones antepone el título antes de la persona. No me gusta hacer eso, pero en esa ocasión me tocó hacerlo, poner el título y presentarme como promotora de la salud mental. Y le dije, desde el momento que esta persona está detentando a esa señorita, ya es abuso, ya es acoso. Y que por cosas del destino el hombre no logró su cometido, pero igual la manoseó, la tocó, detentó su cuerpo, la atacó, o sea, son cosas que marcan a la persona, porque de repente nos encontramos ante esa situación. Bueno, voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces nos toca venirnos en transporte público. ¿Y qué sucede? Nos encontramos con cualquier tipo de persona y de repente el hombre viene chollándonos. Entonces es bien incómodo porque queda la sensación de que el roce que nos venían haciendo, nos se venían respirando hasta por el cuello, entonces nos incomoda. Entonces son factores que marcan porque en algún momento es como un detonante y vuelve y nos acordamos y tenemos hasta pesadillas de que nos venían de alguna manera rozando un cuerpo sin que nosotros quisiéramos. Es muy diferente cuando nosotros nos dejamos acariciar por nuestro novio, por nuestra pareja, ya es otro nivel. Entonces no tiene nada que ver con ese tipo de situación. Pero imagínense, si a mí me pasa algo, alguien me manosea, me toca inescrupulosamente en la calle, en el bus, en el trabajo, y cuando mi pareja me quiera tocar y yo reacciono de una manera agresiva y le digo, mira, no me toques, ¿verdad? Entonces tiene que ver con lo mismo, que va dejando una huella cortical que va afectando a lo largo de nuestra vida. En la violencia patrimonial tiene que ver con el ingreso, la jerarquía, los estatus que cada uno de nosotros vive, es lo que habíamos mencionado anteriormente. En la violencia simbólica, el material nos habla de que es una forma indirecta, ya que se puede ejercer mediante los medios de comunicación
en el desenvolvimiento de los escenarios de la socialización con la complejidad y el consentimiento de las víctimas. Un ejemplo claro de violencia simbólica fue cuando se estaba dando una conferencia del presidente y todo el mundo empezó a hacer un meme de las diapositivas. ¿Se recuerdan? Yo no sé si vieron esa cadena nacional, pero hasta le hicieron bullying al muchacho de las famosas diapositivas. A ver, vamos avanzando. También pero dentro, dígame. Veamos violencia simbólica, una mirar a alguien de manera despectiva, ¿puede considerarse simbólica o psicológica? Simbólica, porque tiene que ver con los ademanes. De repente veo a alguien y hago una cara así como que y esta, ¿verdad? Hasta a las grandes calotas vemos nosotros y muchas veces por educación nos hacemos los mareados, ¿verdad? Nosotros para que no nos afecte, pero entra en parte de la violencia simbólica. O igual usted llega a un lugar y la gente se calla y se van, ¿verdad? Y uno, ¿y qué pasó? ¿Qué dije? ¿O qué hice? Entonces entra, pero esa es más de manera indirecta. O sea, normalmente lo hacemos muchas veces en la socialización que tenemos. Es una como la podríamos minimizarla un poco, pero más sin embargo es violencia, ¿verdad? Porque yo puedo andar susceptible en ese momento y de repente, bueno, son mis amigos y ¿por qué me hacen esto, verdad? Empiezo a cuestionarme y luego esa puede desencadenar un aspecto psicológico, porque va a depender de mi estado de ánimo o cómo yo me sienta y de repente yo buscaba a mi amiga y mi amiga me dejó por otra, ¿verdad? Y se fue y me ignoró. Entonces, muchas veces va a depender del estado emocional que yo tenga, el impacto que va a tener la violencia simbólica. O va a depender de la persona. Si yo tengo demasiada empatía con esa persona y me hace un desplante, a mí me afecta. Y de repente, ¿por qué me hizo eso? Yo nunca le he tratado mal. Entonces nos cuestionamos. Entonces ahí entra como ejemplo la parte simbólica. Ahora bien, los 5 tipos de violencia se pueden dar de forma simultánea o cada una por particular. Tenemos la violencia intrafamiliar, la violencia política, la violencia laboral, la violencia obstétrica y la violencia mediática. O sea, se pueden dar en sintonía simultáneamente o se nos puede presentar una en diferentes momentos. La violencia familiar, pues la vivimos en la casa. Si trabajamos en un grupo familiar, pues se nos va a presentar en nuestro trabajo. Puede que mi hermana esté enojada conmigo y me haga quedar mal en el trabajo porque está enojada simplemente conmigo. Y así sucesivamente. Ahora bien, esto sí quiero que pongan mucha atención. La violencia tiene un ciclo y esa la podemos ver ya sea en el ámbito laboral, con nuestros amigos o en pareja. La violencia en sí es la expresión donde se agrede a la persona ya tanto verbal como física, emocional, psicológica, y ahí aparecen todas las detectaciones. El hombre le grita a la mujer se le va encima, y bueno, el pleito, el drama en vivo. No es nada, un ring de boxeo en ese momento. Cuando se agarra la pareja o se agarran los hermanos, es un completo caos. Luego de la violencia, baja. Y empieza uno, híjole, la regué, ¿verdad? Me porté mal con mi pareja, me porté mal con mi mamá, no tuve que haberle faltado respeto. Entonces empieza la reflexión de la persona y aparece la famosa luna de miel, que de repente no hay qué hacer para mejorar la situación en la que me metí. Quiero contentar, si fuera mi pareja, quiero contentar a mi pareja, yo le llevo unas flores, le llevo chocolate, lo que a ella le gusta. Estoy diciéndole, mira amor, no cocine, yo voy a lavar los platos. Yo voy a hacer la limpieza, no te preocupes por los niños, yo voy a estar pendiente. La famosa luna de miel. Pero después de un tiempo, empieza la tensión otra vez. Vos sos una descuidada, vos no ordenás, vos solo me ves cara de dinero. Igualmente del otro lado. Y empieza la tensión otra vez y viene la violencia. Entonces, eso es una espiral, es un círculo, nunca para, siempre está ahí, a la orden del día, en cualquier momento aparece la violencia. Muchas veces estamos conscientes de que estamos viviendo una violencia, pero y ahí seguimos, no hacemos nada por salir de esa violencia. Muchos dicen, no, si él me golpea porque me quiere. Es más, les voy a comentar algo. Fíjense que una ocasión
tenía terapia de pareja. Ellos, pareja joven, se agredían constantemente, se agarraban del chongo literalmente. Estoy hablando de una pareja de 18 y 19 años. Se daban duros los dos, y lo más crítico que los dos, karatecas. Entonces ya se imaginan el caos que hacía. Vinieron a mí, terapia de pareja, y empezamos a hablar, y bueno, logramos encontrar los puntos de enojo. Ella se molestaba porque él llegaba, los zapatos, los calcetines, la camisa, por toda la casa. Agarraba un vaso, ahí lo dejaba. La leche la tomaba del galón, ni siquiera se servía el vaso de leche, me decía ella, y de un solo. Logramos encontrar un punto de equilibrio porque él se molestaba y me decía, mire, cuando ella sale del baño, el baño todo mojado, un montón de pelos, o sea, era un sinfín. Los dos tenían situaciones y las dos los plantearon. Llegamos a un punto de consenso y bueno, la pareja mejoró. Al tiempo me vuelven a contactar, pero ahora me contacta ella y me dice, mire, tengo una leve sospecha, yo creo que él a mí me engaña. Y le digo yo, ¿y por qué dice eso? ¿Por qué tiene esa conjetura? Es que ya no peleamos. ¿Ya no peleamos? No, me dice, ya no peleamos. Hoy nos sentamos, hablamos, resolvemos y todo bien. Pero yo creo que él tiene a alguien. ¿Y por qué cree que usted tiene a alguien? Porque ya no me pega, me dijo. Ya no me quiere. Entonces yo le digo, no, no es así. O sea, no necesariamente alguien que te ama te tiene que golpear, le digo yo. Pero ella se enfrascó en eso, que él no le pegaba porque ella no la quería. O sea, antes sí la amaba porque le pegaba constantemente, o sea, se agarraban. Entonces, para que tengan una noción del ciclo de violencia, muchas veces creamos esos vínculos enfermizos que de alguna manera afectan el proceso que cada uno tiene dentro de una relación. Ahora bien, vamos a ahondar ya más con lo que es la violencia de género. Acá vamos a hablar ya más que todo directamente hacia la mujer. La violencia contra la mujer es aquella que se ejerce sobre las mujeres y por parte de quienes estén o hayan sido ligadas a ellas por relaciones afectivas. En este caso estamos hablando de la pareja, llámese novio, llámese esposo, o la expareja, que empieza a detentarla. Uno de los pleitos de las exparejas es el hecho de que tienen hijos en común y que la esposa no quiere dejárselos ver, él vive peleando porque quiere verlo, ella se enoja porque él tiene a alguien más y esta persona está embarazada. Entonces es una situación. Un claro ejemplo de violencia de género que vimos, o no sé si ustedes lo vieron la semana pasada, fue de una noticia que salió de que una mujer decía que su niño se le había perdido en la playa. No sé quién vio esa noticia. Y que al final resultó de que ella había asesinado al niño por agosto y lo había enterrado afuera en el patio de su casa. Entonces, ese es un vivo ejemplo de violencia de género. La mujer, con tal de dañar al expareja, asesinó al niño. Entonces, es bien complejo este aspecto. Muchas personas, o sea, ejercen la violencia para lograr lo que quieren. En este caso, pues lastimosamente ese bebé sufrió. No me quiero imaginar la angustia de ese niño realmente, ver de que la persona que está ahí para cuidarlo fue quien realmente lo lastimó. Entonces vemos que se da una desigualdad en las relaciones de poder tanto en hombre como en mujer. Puede ser el hombre violentado, puede ser la mujer violentada, así sucesivamente. Otro tipo de violencia. Cuando mencionamos otros tipos de violencia, en la clase de repaso yo les mencionaba la violencia económica. Muchas veces es el hombre el que está preparado en el hogar y la mujer probablemente esté solo hasta bachillerato. El problema se da cuando el que tiene mayor ingreso ejerce poder dentro del hogar. Mira, hacer lo que yo digo, porque yo digo y yo soy el que aporta a la casa. El ejemplo que nos ponía Mirna, era la persona, él era el encargado de llevar el sustento a la casa. Si él no lo hacía, si él no se sometía al abuso, no había comida en la casa. Entonces vemos cómo van apareciendo las violencias. Ese es un tipo de violencia económica.
La violencia feminicida, el caso de que nos mencionaba Jorge, de las mujeres que mueren a manos de hombres, de maneras bastante complejas. La violencia física, pues es la que nosotros vemos, ya esa ya la mencionamos. La violencia psicológica y emocional, fíjense que tiene mucho impacto. La violencia psicológica, si la persona no busca ayuda, esta persona puede llegar hasta el suicidio, detenta contra su vida. Conozco un caso muy particular que una persona detentó contra su vida. No sentía apoyo de nadie, sentía que nadie la quería, se sentía desvalorada como mujer. Sentía de que si su pareja la dejaba, ya nadie la iba a ver como mujer. O sea, tenía ese concepto erróneo de que nos vendían antes, de que con ese hombre te juntarse es para toda la vida. Esa es la persona que cogiste y la vas a aguantar, sea lo que sea. Entonces, cuando se sufre ese tipo de violencia emocional y no sabemos a quién hablar, a quién contarle, o alguien que nos oriente y nos diga, mire, usted está siendo abusada, usted está siendo detentada, debe mejorar aquí, debe mejorar. Entonces, esas personas atentan contra su vida emocional porque se van denigrando como personas, no le hayan sentido valor a la vida. Entonces dicen, ¿para qué vivir? Y empiezan a detentarse. Dígame, Ana Daisy. Sí, disculpe que la interrumpa, licenciada. Un caso de esos aquí en mí, puedo ponerme como ejemplo. A raíz de mucha violencia como física y psicológica, puedo decirle que después de los años, tengo 45 años ya, fui una mujer que dejé mis estudios, bueno, de niña, digamos, de 16 años, vean. Me casé entonces y a partir de ahí me sometí a que solo con esa persona tengo que estar y está ahí. Ya llevamos 27, 28 años juntos, entonces. Y he venido mirando muchas cosas de las cuales, le digo, me duele en el alma expresarme de esta manera, pero se lo voy a decir porque cuando inicié mis estudios en el bachillerato me sentía frustrada y dije, yo voy a comenzar a estudiar, yo voy a comenzar a prepararme y me voy a demostrar a mí misma que voy a ser otra. Entonces, cuando ya entré a la universidad, que fue casualidad también entrar a la universidad, por lo mismo, por aquello de que, yo no soy nada, él es docente, yo me siento menos. Entonces, me sentí aliviada, porque dije, bueno, ya pasé mi primer ciclo. Cuando entré a química, le digo, hubo una compañera que me trató, y cuando me trató de la manera que lo hizo, me sentí humillada, agotada, me sentí desamparada en ese momento porque recordé las ofensas que anteriormente venía arrastrando, ¿verdad? Y dije, si no puedo, vengo a aprender. Si vengo es porque vengo a aprender, a querer saber algo de la vida, algo del mundo. Créame que con dolor en mi alma, por decirlo así, le explico esto. Sentí que la compañera me miró como un bicho, como una cucaracha, por decirlo así, ¿verdad? Entonces, y dije yo, esta compañera se hace de que ella puede medir, que ella puede pesar, pero yo también lo voy a lograr. Si no puedo, yo vengo a eso, vengo a aprender. Y dije yo, tengo que demostrarme a mí misma, no a la compañera, no a mis compañeros, ni a mis maestros, ni a nada, sino a mí misma, mucho menos a alguien con el que he venido arrastrando tiempo, ¿ve así? Entonces, y dije yo, o sea, recordé todo el dolor atrás. Y aquí estoy, licenciada, aquí estoy a pesar de que quise intentar quise intentar sobre mí, vea, o sea,
quitarme de circulación, por decirlo así, por tanta tontera que venía viendo, ¿verdad? Entonces, ahora estoy aquí frente a una máquina, no soy quien va a exaltarse a decir yo puedo, yo soy más, no, estoy aquí porque quiero superarme, porque quiero demostrarme a mí misma que lo que hace años no pude hacerlo, ya para mayor quiero hacerlo. Y créanme que le digo de corazón, en cierta ocasión, yo misma intenté quitarme la vida, porque sentía que una violencia física estaba invadiendo mi vida, mi territorio. Entonces, y ahora a mi edad yo siento de que hay compañeros que están jóvenes y que están luchando igual que mí, entonces yo les digo, adelante. Esto, siento de que ya pasó y siento de que también necesito una orientación psicológica, pero confío en Dios salir adelante. Y disculpe por haberla interrumpido, pero esa es una de mis desvaloración que tuve anteriormente y son las que me han dado fuerzas para continuar aquí frente a una máquina, le digo, luchando para salir adelante y demostrarme a mí misma y demostrarme o demostrarle al mundo que los que han querido verme abajo me van a ver levantar también. Así que aquí estoy y espero aprender mucho de usted. Ese es mi objetivo. Aprender, saber de que en la vida se viene y se viene desnudo y posiblemente se va desnudo, ¿verdad? Con la pandemia igual, lo mandan desnudo a uno, pero aquí estoy de pie. Confío en Dios, todo salir, que todo me salga bien primeramente Dios y aquí seguiré. Gracias, licenciada. Okay. Antes de darle la palabra a Mirna, Ana Daisy, déjeme felicitarla. Le admiro mucho por tener esa valentía de expresar su sentir y contarnos algo que vivencie. Saber de que en algún momento eso estaba ahí y quizás no lo vio venir, pero admiro el hecho de la fuerza de voluntad de levantarse del piso y mirar hacia adelante, independientemente de su entorno. Y lo primordial de todo es que lo está haciendo por usted, no por papá, no por mamá, no por hijos, no por pareja, no por expareja, sino por usted. Es la parte que más le puedo resaltar, decirle de que en este proceso no está sola. Acá vamos a hacer un equipo muy dinámico y nos vamos a apoyar mutuamente. Estamos, así que le aplaudo, déjeme decirle que le aplaudo por la valentía que tiene de estar aquí ahora, formando parte de este grupo, de esta asignatura, y déjame decirle, ya dio el primer paso, hoy no se detenga. Dele para adelante que va a culminar sus estudios, primeramente Dios lo permita. Ahora bien, le doy la palabra a Mirna. Bien, fíjese que solo comentarle a modo de la modalidad a distancia, está compuesta por personas profesionales, personas que tienen añales de no agarrar un libro como mi persona. Yo soy una persona que me encanta la enseñanza, me encanta la docencia, eso es algo que es algo para mí tan grande, mi mayor sueño. Y yo lo he ejercido porque la gente ve en mí que soy idoneidad, le llaman ellos, no sé. Antes decían, no sé, maestros, no sé por qué le decían, pero bueno, y así he dado clases. Pero fíjese que en esta modalidad hay personas diversas. Aquí hay personas que están de los cantones, gente que a tiempo no estudia, con grandes dificultades. Y yo le voy a contar una experiencia que pasé este año en el ciclo anterior. Yo llegué a un grupo donde ellos eran todos profesionales. Y yo llegué a un punto que cuando comentábamos en los foros, yo me sentía atacada por ellos. Y fíjese que yo después, yo ya no quise, y eso pasa también cuando estamos en la presencia. La persona que es profesional, que está en la escuela y que ya tiene un conocimiento previo que yo no lo tengo, ella se queda viendo y como dice, uy, eso no lo sabe. O sea, realmente yo no lo sabía. Entonces, y mire, uno se queda hasta callado.
uno no, ya se queda traumado desde el primer momento, la mala mirada, y que ya cuando uno levanta la mano para preguntar, ella se queda, ay, otra vez va esta a preguntar, así la expresión que hace, y mire, eso trauma, fíjense, y tal grado que estas cositas así llegan a generar tensión en el grupo, y ya viene los problemas, ya hacen los grupitos de quién sabe más y ahí se van, y aquellos que son ignorantes ahí que vean cómo salen, ya no se ayudan unos con otros. El caso es que las amistades se pierden, y por experiencia yo le digo, mire, yo sola, yo en mi sesión, si mis compañeras de Usulután que está ahí, Ana Daisy de Jesús y Ana Daisy de Jesús y Ana Daisy, que son las que reconozco de Usulután, ella me puede, yo todo el tiempo ando sola, yo no me junto con nadie, y a lo sumo a veces yo les pregunto a ellos que cómo van, porque yo sé que son de año primero, segundo año, no sé, entonces, y yo terminé sola, ya terminando mi 5º año y solita, yo perdí mis compañeras por lo mismo de las competencias los problemas que generaban. Entonces, y yo me sentía menos, igual que la compañera, yo me sentía, ay, si yo, bueno, ¿cuánto tiempo tengo en agarrar un cuaderno? Viera que es bien traumático hasta en la misma universidad. Y uno mismo se da ahí, la ingeniera, la persona que está enfrente de la sede, la que ella, mire, se echa el cargo de todos los estudiantes. Mire, siga, esto le va a servir, no sé qué. Y ella constantemente está ahí, usted no haga caso, es por usted. Mire, en 5 años usted va a decir tal cual. Mire, esa mujer, yo creo que todos los compañeros son testigos, ella, que ahí pasa ella martillándonos, mire, ya va a salir, mire, ahí me va a contar cuando la contrate, cuando la llamen, mire, que esto le va a servir, si usted no trabaja, le va a servir con sus hijos, le va a ayudar a sus hijos, ya no le va a costar, usted les va a enseñar a sus hijos, tal vez no ejerza, pero ahí con sus hijos, viera que eso da ánimo, pero uno llega un momento... Es motivacional. Sí, uno llega a un momento en esta modalidad así, y yo entiendo a las compañeras, pero yo quiero decir a las compañeras, sean unidas, traten la manera, respétense los puntos de opinión, desen ánimo los unos a los otros, porque viera que yo hay momentos que yo quiero tirar la toalla, yo solita, yo me siento, y a veces quizás por eso también voy dejando una materia y ya no quiero seguir, y viera que es bien difícil, y realmente la compañera, no, tal vez uno nunca va a llegar a ejercer, pero hágalo porque uno quiere conocer uno mismo. Y todo, yo soy de las personas que digo que todo conocimiento sirve, todo. Tal vez usted no lo va a ejercer, pero va a llegar alguna persona y usted le va a tener cómo ayudarle, cómo decirle, mira, o sea, eso, porque el punto es de que usted tiene que estar en disposición siempre de ayudar al otro para que usted pueda cambiar a una persona y pueda cambiar a otro, porque esto es así. Entonces, y eso aprendí cuando iba a primer año. Había una licenciada que decía, usted como docente es capaz de arruinar a una sociedad y capaz de transformar una sociedad, porque usted en el aula tiene 25 alumnos, 25 gente que va a cambiar. Entonces, y si están sus hijos, si tiene 3 o 4, esos también van a cambiar. O sea, ese es el fin, ese es el gran peso que el maestro tiene. Por eso nosotros tenemos que cambiar. Si tenemos estos patrones de violencia, uno tiene que irse limitando, viendo, cambiándolo y transformándose uno internamente, autocorregirse, para que cuando llegue uno pueda decir, mire, yo lo cambié y con aquel gran poder, vea, mire, si yo lo pude hacer, ¿por qué usted no lo va a hacer? Entonces, de transformar esta sociedad, eso, y eso de compañeros, de ánimo para todos los compañeros, ánimo, 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 no hay que quedarse, mire, nada nos va a detener, usted sabe de que va a ser una persona útil en esta sociedad, no solamente para su familia, no solamente le va a generar ingresos, sino que usted va a poder ayudar a su prójimo que llegue. Y no importa, mire, si la gente, uno nunca queda bien con toda la gente, que mire, que aquí, que no sé qué, no, mire, si que los compañeros dicen que yo por los compañeros, no, usted hágalo para usted, porque usted va a ayudar, va a tener la capacidad de ayudar a otras personas. El compañero es piedra de tropiezo, no se fijen en eso, hay que seguir, pero sí, yo les hago un llamado, sean unidas, son mujeres, todas tienen a veces las mismas, o mire, si aquella no lo sabe, tienen dificultades de recursos, de que el cerebro a veces a nosotros no lo da por el desvelo, por tantas cosas. Yo les animo
y anímense unas a otras. Mira, la que otra no lo sabe, compártalo, compártalo. No, no nos hagamos competencia. Aquí eso de la competencia, a ver quién saca más. No, no es así. Ayúdense. Y yo se lo digo por experiencia. Hola, Vieran que... disculpe la interrupción. Oye. Hola. Sí, Daisy, se escucha. Sí, compañero, le escuchamos. Sí, como iba diciendo ahí la compañera, eso sí, muy cierto. Había veces que ella, bueno, hacía preguntas sobre que de de las materias de la universidad y todo eso. Bueno, incluso en mi caso, yo el año pasado, pues, tuve muchas dificultades, pocas conocieron mi situación, tuve problemas familiares, bueno, en mi pareja, incluso que llegué a grado de, como decimos, de violencia, lo permití, no hablé, me quedé callada, pero definitivamente hoy con el tiempo he comprendido que eso no estuvo correcto. Bueno, académicamente también me afectó, en unas materias, bueno, en mi vida personal, en todo. Estaría pues como, ¿qué más le puedo decir? Pero la verdad, pues trato la manera de seguir adelante con mi vida cotidiana, pues a pesar de enfrentar tantas cosas, como le digo, como la violencia y todo al respecto. Eso sería mi aporte, Liz. Recalcar, licenciada y compañera, que uno hay momentos que tiene altos y bajos, y déjeme decirle de que proponiéndoselo a sí mismo y no diciendo fulano, fulana, ni señalar a nadie, como decimos, ponerle el dedo a nadie, ¿verdad? Sabemos superarlo, porque en mi caso, yo recuerdo mi grupo de compañeros al inicio desde el bachillerato hasta esta fecha. Éramos bastantes en la universidad, éramos varios compañeros, pero no todos, como dice el psicólogo, ¿verdad? Que nos dio la clase de psicología, dice el licenciado, no todos brincamos al mismo tiempo, pero tampoco, no por eso vamos a quedarnos. Tenemos que salir adelante con o sin violencia, superar el pasado y enfrentarlos a un futuro de que sabemos que nos espera algo bonito más adelante. No aferrarnos al pasado, no aferrarnos a que me hizo esto, por qué no salí adelante mientras estaba sola, ahora estoy con él, o él es violento, él es aquí. No, uno tiene que superarse por sí mismo, demostrarse que uno puede, no aferrarse a nadie. Claro, yo he tenido dificultades en el aprendizaje y las tengo, las sigo teniendo. Hay una compañera que yo le digo, necesito de tu ayuda, o necesito saber si podemos confrontar este tema, si tú tienes algo, yo tengo algo, o saber llevar esos temas en conjunto. Pero después digo, no, yo tengo que leer, yo tengo que aprender. Incluso esa compañera sabe todo de mí, que a partir de las 9 en adelante yo no puedo estar allí sentada enfrente de la computadora, porque ya es problema, ¿verdad? Ya es que yo tengo que, ya todas las luces, ya de las 8 en adelante estar apagadas las luces, pero cuando siento de que es mi deber estar en una tutoría de 7 a 8 hasta 9 o a 10 y media, yo siento que es mi deber, no obligación, porque mi estudio no es ninguna obligación, es mi deber estar ahí, porque no lo estoy tomando como una obligación. Me encanta leer, me encanta opinar cuando se puede, y estoy aquí, de pie,
y le digo a la compañera que no se detenga, incluso ella sabe de que yo un día la aconsejé que no se detuviera, que siguiera adelante, y me alegra muchísimo y le aplaudo muchísimo saber tenerla aquí enfrente mío en la máquina, por lo menos, y la estoy mirando ahí de pie, que sé que no se dio por vencida y sé y confío en Dios que no se va a dar por vencida. Así que adelante, Daisy. Adelante, ya somos dos Daisy las que estamos acá luchando por un mejor futuro, por un bienestar, por nuestra familia, por nuestros hijos o por nosotras mismas. Así que sígale adelante, ese es mi aporte, licenciada. Ok, gracias. Miren qué bonito la empatía que hay con el grupo. De alguna manera, todos o todas hemos pasado por este tipo de violencias. Lo importante es que las hemos sabido sobrellevar y estamos aquí y ahora, vivitas, estudiando, aprendiendo, el conocimiento cada vez va mejorando y nos va permitiendo avanzar como personas. Miren, no es necesario que tener 50, 60, 70 años. La educación no tiene límite, no hay una edad para decir hasta aquí llegué y aprendí. No, no, usted puede, cada día está aprendiendo algo nuevo, cada día es una experiencia más. Así que les felicito al grupo en general. Para ya ir cerrando un poco lo de la violencia, entramos con la violencia contra la comunidad LGTBIQ+. Al principio vieron que solo decía LGTBI, pero ahora aparece la QI+. Eso significa, bueno, el término está conformado por las siglas de palabras lesbiana, gay, bisexual, transgénero, transexual, travesti, intersexual, el queer, y al final se añade el símbolo más para incluir todos los colectivos que todavía no están representados dentro de la sigla, los que nos mencionaba Jorge. En los últimos años se ha venido incorporando nuevos conceptos para hacer referencia a otras identidades de género o orientación sexual, y eso es lo que engloba la palabra LGTBIQ+. Ahora bien, la educación integral y la sexualidad, cuando hablamos de educación integral, tenemos que abarcar muchos elementos. La sexualidad humana no supone exclusivamente la explicación de los instintos biológicos. Acá también habla de que no es el fruto del aprendizaje social pasivo, sino que es resultado de la interacción cognitiva de las personas y el ambiente. Dentro de la educación sexual integral, abarca la educación sexual en sentido más amplio, o sea, ya no lo limita, y va constituyendo el intento de la transmisión de las concepciones, normas y valores, las ideologías, la cultura, y asimismo cómo va a preservar el modelo social, cultural y sobre todo económico. Entonces, la educación sexual es una demanda social. Esta debe estar basada en los derechos del niño, la niña, y así sucesivamente. O sea, no puede dejar de lado esa parte del apoyo que se le debe dar a los niños. Se debe de abordar, no dejar de lado ni un tema, o sea, se debe ser inclusiva, porque en muchos casos muchas personas son violentadas por presentar algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, una persona que tenga problemas para el habla, una persona no vidente. Existen, o sea, diferentes aspectos que se deben de incluir. Por ejemplo, algo que se debe meter acá es lo de la violencia contra las personas de la tercera edad. Acá muchas veces se les causa daño, muchas veces se les limita o se les excluye. Se debe de tentar la parte integral física y psíquica que tiene la persona por el hecho de que a tal edad ya pensamos o percibimos a la persona como alguien que ya no es útil para la sociedad. Y es todo lo contrario. Yo recientemente perdí a mi padre, o sea, a mi abuelo, y era mi todo. Entonces esta persona yo la cuidaba, estaba pendiente de él, o sea, habían situaciones que yo tenía que moverme, y créanme, yo estaba afuera, pero estaba al mismo tiempo pendiente, ya comió, ya me lo bañaron, ya lo arreglaron, o sea, estaba ahí pendiente. Entonces no se debe dejar a un lado solo porque una persona ya es un adulto mayor y que se le limitan la parte física, no significa que ya no sirva para la sociedad. Al contrario, son personas muy importantes y se les debe dar mucho valor. Saben que a mí me da tristeza ver muchos ancianitos abandonados en el asilo Sara. Es bien triste porque
ellos ven llegar a alguien y creen que es un nieto, un familiar, a todo el mundo lo ven como nieto, y escucharlos hablar sus anécdotas, pero es muy triste. Este es un tipo de violencia que se comete hacia el adulto mayor y que raras veces oímos hablar de este tema. Entonces, dicho de una manera simple, la sexualidad es fruto de la interacción cognitiva. Mi sexualidad tiene mucho que ver cómo yo me percibo, cómo yo soy, cómo me quiero vender ante el mundo, qué modelos de educación voy a seguir. La cultura incide en mí, la moda, las tendencias, la transculturización, cómo otras personas se ven. Imagínense, hay artistas importantes y de repente tienen nombre, valga la redundancia, nombre de hombre, pero salen al escenario vestidas como unas mujeres despapallantes, o sea, y de repente yo esperaba ver un hombre y veo una mujer en el escenario. O sea, tenemos que ir cambiando todos esos diferentes puntos de vista. Ahora bien, la UNESCO menciona 4 puntos. Habla sobre la sexualidad, que es un aspecto básico de la vida humana, con dimensiones físicas, psicológicas, espirituales, sociales, económicas, políticas y culturales. Lo hace amplio, lo ve magno. El hecho de ser sexual es una parte importante de la vida de cada ser humano, ya que no constituye una fuente de placer y bienestar, sino que también además expresa amor, afecto. Así se desea de comenzar una familia. Yo no puedo ser obligada a formar un hogar. Yo debo formalizar una relación porque yo siento esa parte afectiva. Hay amor, hay comprensión, hay empatía. Pero si ya va obligado, ya eso ya va detentando a la persona. Se encuentra estrechamente vinculado al desarrollo de la identidad de la persona, por lo cual no es posible entender la sexualidad sin referencia al género ni a la diversidad como las características fundamentales de la sexualidad. También menciona las normas que rigen el comportamiento sexual y que esas van variando drásticamente entre y dentro de las culturas. Ciertos comportamientos se consideran aceptables y deseables, mientras que en otros se consideran inaceptables. Por ejemplo, hay una región, si no me equivoco, es en Perú, donde la mujer tiene el privilegio de tener 7 parejas, o sea, 7 esposos, y puede convivir con ellos en el mismo hogar. Y no tiene nada que ver con los, ¿cuáles son los árabes que tienen su colectivo de novias, esposas? Entonces, acá también habla de las normas que rigen el comportamiento drástico entre y dentro de las culturas. Aquí también habla de la transmisión de los valores culturales de una generación a otra. Es una parte crítica de la socialización, en tanto que también incluye valores relacionados con el género y la sexualidad. Acá, como ejemplo, podemos ver en nuestros hogares, no nos vamos tan lejos. De repente, solo la mujer limpia, solo la mujer es para la casa. Y eso se da mucho en las zonas rurales. La mujer es la que debe estar en la casa, debe echar las tortillas, debe aprender a moler el maíz, o sea, todo lo respecto a la labor doméstica. Yo no discrimino la labor doméstica, pero el hombre es el encargado de llevar el sustento al hogar. Entonces el hombre es el único proveedor, pero en nuestra sociedad moderna entra el conflicto porque tanto hombre y mujer son proveedores. Antes, un ejemplo, el hombre quería salir con la mujer, era el hombre el que tenía que pagar todo. Pero en nuestra actualidad actual, ambos tienen derecho a pagar. Si ambos van a disfrutar, ambos tienen derecho a pagar. Si van a un restaurante, ambos pueden pagar mitimita. O turnarse, esta vez pagas tú, la próxima pago yo, y así sucesivamente. Entonces, jóvenes, es así como vamos cerrando la temática. Está muy bonita y es más amplia, pero vamos a seguir ahondando en ella. Ahora bien, ya para ir finalizando, un anuncio antes que todo. Me gustaría saber si ya me mandaron la foto que nos han pedido por parte de coordinación del momento de estar recibiendo la clase, que si tienen alguien ahí que se las pueda tomar y que se vea donde ustedes están recibiendo la clase y están participando. Ahora bien, vamos a entrar ya a la parte de la tarea ya para ir cerrando. Tenemos, la actividad es un crucigrama. Lo van a encontrar y lo van a entregar el 30, aquí hay un error de dedo. Bueno, lo van a entregar igual como han entregado la tarea de este día. La van a entregar la próxima tutoría antes de las 10 de la mañana.
El objetivo es orientar al estudiante en el desarrollo de la primera actividad. Para ello, el estudiante debe reflexionar sobre los contenidos de la unidad 1. Las indicaciones, lea detenidamente y responda a la guía de ítems adjuntas en este documento. Posteriormente, resuelva la figura del crucigrama con base a los contenidos de la unidad 1. Fundamentos teóricos de la violencia intrafamiliar y de género. A partir de la lectura de este texto a jóvenes sobre la unidad 1 y los videos tutoriales, deben complementar las preguntas que se encuentran en esta guía. Se presentan dos series de preguntas a las que deben dar respuesta de los conceptos en orden vertical y horizontal. Los deben de colocar las indicaciones de entrega. La actividad se debe ser elaborada en Word, para eso se les ha subido la plantilla de formato similar, características y aplicar el siguiente formato: fuente Arial A, fuente Arial, tamaño 12, interlineado 1.15, justificar el texto, hacer uso de excelente ortografía y redacción al aplicar las normas APAS. También, para guardar el documento, debe poner crucigrama y su primer nombre y primer apellido. Por ejemplo, crucigrama Caitlin Rodríguez. Una vez que haya utilizado su trabajo, proceda a guardarlo en PDF para no correr riesgo y que se vaya a desconfigurar, porque suele pasar cuando se envían en Word. El documento será remitido a través del buzón de actividad 1, unidad 1, crucigrama. Este espacio estará disponible en la pestaña de tareas y evaluaciones en el aula virtual. Nota: puede presentar el documento editado manualmente, pero recuerde que debe escanearlo o tomar fotografía y guardar el archivo en formato PDF para entregar el espacio correspondiente en el aula virtual. Este debe llevar carátula, guía de ítems resuelta, crucigrama resuelto, bibliografía, una página. Ahora bien, acá les presento las preguntas. La primera, que es un crucigrama, el concepto, ¿verdad? Luego las preguntas en vertical, según la OMS, el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra el mismo, otra persona o grupo, que tiene una consecuencia o es muy probable que tenga como consecuencia el traumatismo, daño psicológico prohibido por el desarrollo de la muerte. Entonces ustedes van a ir dándole respuesta y van a ir llenando el crucigrama. Acá aparecen las preguntas. La 1 y la 2 son vertical, de la 8, 9, 10, 11 también. Estas ya están ahí en plataforma, ustedes las pueden visualizar. La 13, la 14, la 18 y la 19 van en orden vertical. De la 3, la 4, 5, 6, 7, y creo que hay otra, 7, 12, 15, 16, 17, 20, y esas van en orden horizontal. La fecha de entrega es 30 de septiembre. Esta está antes, me la deben enviar, bueno, la deben subir a plataforma antes de la tutoría. Si la hacen durante la tutoría o después de la tutoría, se les va a cerrar el sistema y ya no les va a permitir el poder subir la actividad. No sé si tienen dudas. No sé si hay dudas. Igual, jóvenes, mencionarles que las tutorías de repaso van a ser el día jueves. Solo me gustaría que coordinemos el horario. Si les parece bien, de 7 a 9 o de 8 a 10. Ustedes me dicen. O me escriben y vamos viendo qué dice la mayoría y con base a ello lo hacemos. Las tutorías de repaso van a ser de 2 horas. Hasta el momento es la indicación que me han proporcionado. Pero perfecto. Si cambia, entonces, bueno, si cambia, ahí los compañeros que digan el horario. Si cambia, pues yo se los hago saber. Dígame, Carla. Hola, Liz. Con respecto a la bibliografía para esta tarea, de los mismos documentos que dice, esa misma bibliografía vamos a poner. Esa misma bibliografía, y si usted utiliza algún material extra para responder, puede anexar la bibliografía. Está bien, muchas gracias. Ok. Veamos. Así es el documento editable que les aparece. Dígame. Disculpe, no entendí muy bien dónde vamos a mandar la fotografía. Me la pueden mandar ahorita por WhatsApp o me la pueden mandar al correo institucional. No tengo su número para el WhatsApp.
puede regalar? Leticia, sí, se lo doy ahorita. 7547-3510. Sí. Ok. Ahí me lo manda, se me identifica y yo le agrego de paso al grupo de WhatsApp, que tenemos un grupo que es para informar pequeñas situaciones, pero plataforma, mensajes internos, es el uso oficial. Está bien, Dígame. sí, que yo primera vez que me comunico con ustedes, me conecto, así que no tengo, por eso no Ok. aparezco en el grupo, quizá. Sí, Ok, bienvenida. gracias. Dígame, Ana Daisy. Licenciada, ¿podría pedirle algo? Dígame. La presentación está muy bonita y quisiera estudiarla. ¿Cree que me la puede mandar al WhatsApp? Con gusto yo se las hago llegar. La presentación que ha hecho este día. Sí, con gusto yo se las comparto. Bueno, le agradezco mucho, licenciada, y que Dios la bendiga. Gracias. Bueno, ya vamos a ir ya terminando. Gracias. No me quiero ir sin antes dejarles este mensaje. La educación es la vacuna contra la violencia. Esto lo menciona Edward James Olmos. Así que jóvenes, recuerden, eduquémonos para salir de ese ciclo de la violencia. Si no hay más dudas por el momento, pues damos por finalizada la primera tutoría de este día. De igual manera, si tienen dudas, háganmelas llegar a través de plataforma. Con mucho gusto yo les voy a responder. Si ustedes me hacen la pregunta a través de WhatsApp, yo les sugiero que por favor me la hagan en plataforma para que quede evidencia de la interacción que nosotros estamos teniendo y esto también les sirva a ustedes de respaldo. Así que no sé si hay más dudas, jóvenes, si no llegamos hasta aquí el día de ahora. Bueno, gracias. Buenas tardes y adiós. Gracias, Bueno, buen provecho, gracias, Lick. jóvenes. Feliz tarde a usted y feliz tarde a los compañeros. Seguimos en contacto. Seguimos en contacto y me envían las fotos, por favor. Bueno, feliz tarde a todos. Ok, bendiciones. Bendiciones. Feliz tarde, bendiciones a todos. Gracias, licenciada. Un placer.